Ven aquí. Tú detrás, hijo. Hijo. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tradicional y entrañable comida de Navidad que venimos haciendo y compartiendo con todos los que así lo desean. Amigos, compañeros, afiliados o simpatizantes del Partido Popular. Quiero aquí lanzar hoy un profundo agradecimiento una vez más, especialmente a los 3 concejales que me acompañan en esta travesía, subidos a un barco donde navegamos en una misma dirección y donde todos, desde el lugar que nos corresponde, cumplimos nuestra misión a bordo: ganar las elecciones de mayo de 2019, un año y medio. En el tiempo que llevo han pasado 5 secretarios por el Ayuntamiento de Coacos y eso es duro de roer. Recordando lo que ya dije aquí mismo el año pasado, no hay rosas sin espinas. El trabajo de equipo y de gestión que hay detrás de todos los frutos muchas veces es largo, tedioso y frustrante. Voy aprendiendo a calmarme, a tener paciencia y sobre todo a confiar en el tiempo, especialmente en eso, en el tiempo que suele dar dulces salidas a amargas dificultades. He aprendido a concentrarme en lo realmente importante, a reflexionar y a ser más prudente, y también a desconfiar de las apariencias. Mucho les gusta a otros jactarse de políticas sociales. Sin embargo, creo que es obligado recordar que a los 5 meses de llegar a la alcaldía de Coacos de Yuste, este que les habla consiguió hilvanar y sacar adelante un convenio colectivo y un acuerdo de funcionarios que en 40 años de democracia nunca antes se había ni siquiera pasado por la cabeza de ninguno de mis predecesores en el cargo. Creo firmemente que las necesidades y problemas de los vecinos no son de derechas ni de izquierdas. El 2018 va a ser un año crucial. Me comprometo a continuar y materializar nuestro proyecto estrella, la residencia para personas mayores Nuestra Señora de la Soledad, a decentar debidamente el paraje de las Ollas, a mejorar la accesibilidad del colegio público Jeromí, a hacer realidad una piscina natural en nuestra garganta, a seguir con la limpieza y mejora de caminos y vías públicas, a seguir con la difusión cultural y turística de Coacos de Yuste en todos los ámbitos, porque tenemos mucho y muy bueno y hay que darlo a conocer, porque eso redunda en un aumento de visitas, de ingresos y de progreso y bienestar para todos. El empleo, especialmente de jóvenes y parados de larga duración, será nuestro objetivo prioritario. Más tiempo y más calidad en la ayuda a domicilio, más servicios desde el centro día, mayor eficiencia sanitaria, convenios con Cruz Roja, Cáritas, etc. Finalmente, como es costumbre por estas entrañables fechas navideñas, quiero rendir un homenaje a todos aquellos afiliados y simpatizantes del Partido Popular de Coacos de Yuste que nos dejaron en este año. Se me viene a la mente ahora mismo solamente que Obdulia, que es afiliada, la pobre falleció este año, no hace mucho, y bueno, pues sabéis la situación. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por supuesto que tengáis una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo 2018. Gracias.